Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Malvin Alto, pinturería, ferretería, sanitaria, herramientas, electricidad, pinturas Belco, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Presenta Camposur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. Bueno, recibimos a nuestro panelista Fernando Santuro. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Denise Mota? Muy bien. Gracias por acompañarnos, don Andrés Ojeda. ¿Cómo estás, Gerardo? Gracias a usted. Hoy lo voy a dejar hablar un ratito más. No, tranquilo. Yo no tengo quejas contigo. No, ya sé. Ninguna. Que no. A la hora de hacer tus compras, tomate unos segundos y fíjate que diga Industria Uruguaya. Apoyemos a la mano de obra uruguaya. Porque consumiendo productos uruguayos, generamos más fuentes de trabajo y fortalecemos nuestro país. Apostemos a lo nuestro, a lo uruguayo. Es un apoyo de pastas secas Marco Polo, pasta tipo casera, condimentos Hidalgo, productos de nobleza, fiambre y hamburguesas Camposur, de nuestra granja a su mesa. Cortifaz, líderes en cortinas, 0800 2678. El pasado 15 de junio se conmemoró el Día Mundial de toma de conciencia sobre el abuso y maltrato a la vejez. Y esto tiene que ver, obviamente, con cosas que pasan en nuestra sociedad y en nuestras casas, en nuestra familia. No en otro lugar se registran estas 500 denuncias por año de maltrato contra adultos mayores, esto según datos oficiales del MIDES. Vamos a ver el siguiente tape y venimos enseguida con nuestros panelistas. El 15 de junio se conmemoró el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. La Organización de las Naciones Unidas prevé que entre 2015 y 2030 habrá un aumento sustancial de la población de personas mayores de 60 años en todo el mundo. Si hay un aumento de este sector de la población, se puede predecir que aumentarán también los casos de abusos de las personas de edad. El maltrato en la vejez es un problema social mundial que afecta a la salud y los derechos humanos de millones de personas y, por lo tanto, requiere la atención debida por parte de la comunidad internacional. En 2018, 1 de cada 6 personas mayores de 60 años sufrió algún tipo de abuso. En nuestro país, se reciben unas 500 denuncias por año de maltrato contra adultos mayores, según datos del Ministerio de Desarrollo Social. Los tipos más frecuentes de abuso son el maltrato psicológico, la explotación económica, la desatención, la agresión física y el abuso sexual. ¿Cómo se podría prevenir y erradicar el maltrato hacia los adultos mayores? Bueno, bien, qué pregunta, ¿no? Lo primero que hay que hacer es hacerse cargo de que esto existe. Sí, en una sociedad de hoy, en la cual el Uruguay de hoy tiene una población de adultos mayores muy grande, aunque de repente no sea la que más se organiza o más se manifiesta, no deja de ser importante en términos de volumen estadístico de población. Yo siento y me preocupa a veces también que la discusión en lo que tiene que ver con adultos mayores termina achicándose a cómo se controlan casas de salud. Sí. Hablamos de adultos mayores y terminamos en los 2 minutos discutiendo che, qué mal se controlan las casas de salud. Sí. Y va mucho más allá. Incluso, hablábamos recién, yo no soy experto en esto, ni mucho menos, pero me rompe la vista que el corte venga a los 60 años, cuando en realidad, hoy a los 60 años, uno está en plenitud, lo digo de verdad. Bueno, porque cualquiera tiene 74, está 75. En plenitud completa de su vida. Es más, y el Uruguay... Yo tenía, para mí que era 65 años, pero sospecho que esto puede ser una broma de mal gusto de las compañeras de producción que pusieron 60 años para involucrarme, para ponerme adentro del paquete, nada más. Hoy, y particularmente en el Uruguay, que es un país en el que habitualmente las cosas pasan tarde en la vida de las personas, miren, cualquier ámbito de la vida. Yo soy abogado, que es la profesión más conservadora del mundo mundial, y para que te tomen en serio en esto, tenés que tener menos de cierta edad. Si no, estás en una especie de kindergarten profesional eterno, claro, terrible. Claro. Entonces, los codazos tienen que ser dobles para poder ser tenido en cuenta. Entonces, en un país que funciona de esa manera, hacer un corte a los 60 me parece hiper prematuro. Claro. Y de hecho, en la realidad, la gente tiene todo para dar, porque se ha formado toda la vida. Y además vamos hacia una humanidad que a medida que crece el bienestar, aumenta también la edad, y de aquí a algunas décadas vamos a tener una humanidad mucho más envejecida.
con mayor cantidad de población adulta mayor de la que tenemos hoy, ¿no? Sí, es cierto. Yo creo que eso va a jugar a favor en realidad también, porque al ser más, ¿no? Hay una estadística que en 30 años vamos a hacer más, el doble, de 900 millones a 2.000 millones. Eso va a jugar a favor porque se va a poder organizar más y va a ser más visible. De hecho, ya está siendo más visible ahora porque está creciendo esa población y los problemas emergen. Viste que en cuanto son minorías, siempre entre comillas, las cosas quedan, ¿no?, más ocultas. Ahora que se puede notar un poco más, también eso viene a flote. Y eso que decía Andrés, ¿no?, que siempre son las casas de salud. Lo que voy a decir es muy obvio, pero hace falta un cambio cultural, ¿no? Somos una sociedad que ponemos supuestamente toda la esperanza en el niño. Incluso hay padres que dicen, estoy haciendo mi inversión. Hay esa cosa del niño como inversión. Y el adulto mayor, al no ser más productivo, tiene una mirada de la sociedad que tipo es inútil para la sociedad. Claro. Entonces ya no sirve, ya no importa. No es productivo como era antes, pero Claro. tiene, no sé. vaya si tiene No sé si otras es productivo cosas. igual o mayor. No, te quiero decir, no en el sistema formal de trabajo, del pero mercado vaya de si tiene trabajo. cosas. Incluso ese corte de 60 años debe atender un poco a eso, ¿no? Claro. Porque con 60 años... Yo la sensación que tengo es que también lo que ha cambiado respecto a lo que decían recién, ¿no?, de si es productivo o no es productivo, lo que ha cambiado es en una sociedad en la cual la tecnología no era tan central y tan cambiante y a la velocidad que viene cambiando ahora, la experiencia en el trabajo y en lo que fuera tenía una relevancia mayor, digamos. O sea, el entrenamiento laboral que había tenido alguien hace 60 años tenía sentido porque ese trabajo no había cambiado Además, y demasiado. los conocimientos eran más o menos fijos o crecían muy lentamente, por lo tanto el que acumulaba mucho conocimiento, eso era casi irreemplazable. Hoy ese paradigma más bien que tiende... Claro, pero eso también es reducir, eso de alguna manera es reducir el valor de la experiencia solo a lo laboral. En realidad la experiencia tiene que ver con otro montón de ámbitos, yo qué sé, a nivel familiar o a nivel social, que no pasan por la experiencia laboral y que tienen una utilidad y que, de hecho, yo tengo la sensación de que nos vendría bien contar de manera más regular con ese capital que tiene la gente mayor y que, de alguna forma, al estar orientados hacia orientar todo el conocimiento hacia lo laboral, te hace perderte de toda otra paleta de cosas interesantes. A mí una forma de maltrato, a ver qué le parecen, es hasta el abordaje del tema. ¿Qué hacemos con el adulto mayor? Como si fuera un mueble o como si siempre, bueno, lo hacemos también con los niños, ¿no? Como si fueran siempre un problema, cuando en realidad un adulto mayor es un adulto mayor, como otra persona tiene otra edad, tiene sus beneficios, sus carencias como cualquier tramo etario. Es que, si fuera tratado de repente como población de riesgo, entendiendo que tiene algunas vulnerabilidades que de repente pueden tener los niños o similar y tiene otros cuidados necesarios para funcionar, el encare, o por lo menos a mí lo que más me preocupa es cómo nos planteamos una seguridad social a futuro, tomando en cuenta de que va a haber más gente, porque la expectativa de vida cambia. Entonces, en lugar de pasar las horas discutiendo si la casa de salud tiene un bomberito o dos, si está habilitada por bomberos, que me parece un tema importante, pero no el tema de fondo, tenemos que discutir por qué tenemos las jubilaciones que tenemos, por qué vivimos en las condiciones que vivimos. Ese es un pero tema es que son los de fondo. ya no solo para el gobierno que se viene, sino para... La es un problema de Uruguay, digo un más, problema general. A mí me preocupa mucho que hoy en la discusión política de cara a la campaña electoral tengamos a veces algunas visiones muy ideologizadas y poco prácticas de lo que es la seguridad social. Primero está la gente y primero está la necesidad de la gente. Además tenemos un sistema de seguridad social sumamente sólido y extendido con jubilaciones muy bajas. Pero es sólido. Entonces ahí se presenta otro problema. Un adulto mayor que trabajó durante décadas, además de los problemas, de los achaques de la edad, lo que tiene es una jubilación muy baja que lo hace muchas veces que no pueda ser autoválido, ¿no? Pero justamente, te digo más, de hecho tenemos un sistema de seguridad social sólido porque se han ido haciendo las cosas que hay que hacer en los momentos que hay que hacerlas. Porque esto solo no funciona. Entonces, el sistema de solidaridad intergeneracional de toda la vida, hoy en día está interpelado por la propia realidad. Entonces, el gobierno que viene, sea de quien sea, si no asume que tiene que hacer cambios de fondo, le colapsa económicamente, porque tiene un volumen de población de cierta edad, en edad ¿Uno le estará pasiva. levantando un centro a nuestro próximo invitado, que es de los... Esto lo digo en todos lados, que me busquen, que me busquen en el archivo nomás. Es de los precandidatos que se ha ocupado de este tema durante
la campaña. Este archivo lo aguanto bien, quédate tranquilo. No, yo quería retomar el tema del adulto mayor como sujeto de derecho, ¿no? Sí. Que a medida que vos vas creciendo, te van quitando ese derecho. Y eso de plantear esa forma, ¿qué hacemos con...? Ya es dejarlos totalmente al margen. O sea, ya no pueden decidir como si fueran inimputables a partir de los 60, una locura, o 70, o lo que sea. Un ejemplo de eso, por ejemplo... Bueno, yo era incapaz de decidir desde antes, o sea, no es que con la... O sea que en eso no... No, un buen ejemplo de eso es la sexualidad, que acá salimos del tema, pero no tanto. No se habla de la sexualidad de los adultos mayores, ¿no? Como ahora de a poco se empieza a hablar del bienestar, del yoga, no sé cuánto, pero como que salen de la vida, Claro. ¿no? Dejan de comer afuera, dejan de tener novio, siempre es una cosa graciosa. Ay, mira, dados de la mano. Bueno, ¿por qué es gracioso? Porque tenían 80. Entonces, también esa forma de ver el adulto mayor como, ya está, ya cumplió ese discurso. Como si quedaran en un depósito o algo así. ¿No? El abuelo ya cumplió hasta que siga cumpliendo. No, también Mientras eso. tenga ganas él Exacto, o ella de de cumplir. lo que sea. Es un discurso muy viejo. A mí un dato que me resulta alarmante es, se habla de 500 denuncias al año por maltrato, pero más adelante, en la misma información, se dice que solamente una de cada 24 situaciones de violencia son las que se denuncian. O sea que en realidad las 500 denuncias que se reciben son una parte ínfima de una pirámide de violencia y de situaciones de violencia hacia los mayores que evidentemente es mucho mayor. Y es llamativo que ni siquiera los organismos internacionales dispongan de una información fiable al respecto. Es decir, de alguna manera, ¿esto qué te quiere decir? Y que se está empezando a pensar en el tema por primera vez como un problema. Y no... Hay otros indicadores sobre otros sectores que están mucho más elaborados. Fernando, suponemos que se denuncia alguna de las situaciones más graves. Claro. Porque hay otras formas de violencia que pueden estar dándose a diario en muchos vínculos con adultos mayores, que la propia víctima dice, prefiero soportarme el destrato, el grito, lo que sea, y no hace una denuncia que puede llevar a que además termine... Claro, que me quede solo, que termine distanciado de mis familiares. No, y lo cual te lleva al otro problema que toca lo de las casas, lo de los residenciales, y que es, lo toca lateralmente, pero lo toca. Y es que lo que decíamos de las jubilaciones, un jubilado con una jubilación promedio probablemente no pueda pagarse una casa de salud. Entonces, esa situación, ese desbalance también hace que las situaciones de violencia no se denuncien y no se hagan visibles. Fíjate cuando se visibilizan algunas cuestiones que viven como situaciones delictivas vinculadas a personas más bien mayores. O por lo menos las consultas que yo recibo son vinculadas a hijos o nietos que ven perjuicios patrimoniales por estafas a adultos mayores. Claro. Entonces son temas de bienes. Cuando les perjudican el acervo sucesorio, digamos, lo que le va a quedar a los hijos, no, pará, porque a mi abuelo lo estafaron. Pero no lo estafaron porque a él lo perjudicaron, lo estafaron porque su estafa me perjudica a mí, que soy el nieto y tengo que cobrar o llevarme parte de eso que viene ahí. Ahora, cuestiones vinculadas a maltratos más bien psicológicos o físicos, no tanto, y naturalmente siempre hay una cifra negra en toda criminalidad. No, bueno, cuestiones que no se denuncian en esto, en rapiñas. Pero te llegan con cierta frecuencia casos sí, consultas sobre cuestiones patrimoniales. Bueno, una persona mayor que ya no estaba completamente bien físicamente, otorga un poder a alguien de la familia para que tome decisiones, esa persona las toma, el resto de la familia entiende que usó ese poder para beneficio propio y pretenden denunciar. Eso ocurre. Todos igualmente parientes de la persona. Sí, muchas veces sí. De anciana. La mayoría de las veces sí. Eso ocurre bastante frecuentemente. Qué locura, porque además una persona que siente o que ve que va perdiendo algunas facultades es natural, es lógico que busque respaldo. Sí, claro. Sobre todo gente que confía. Pasa que en la familia, y todos lo sabemos, cuando hay plata de por medio, tiende a testear los vínculos. Digamos, lo vemos cada vez que un familiar fallece. Pero viste que a veces también tenemos una mirada un poco ingenua sobre, en este caso, sobre la familia, que es un ámbito que no tiene sustituto posible para el intercambio de afectos y los cuidados, pero que cuando sale mal, no sé si nadie es tan destructiva, ¿no? Sí, por eso, porque acá incluso ese mismo estudio da que el abuso económico es la segunda ocurrencia después de maltrato psicológico. Y es que el vínculo familiar también, bueno, vemos en el abuso sexual también, te tapa todo. Podés vivir 15 años en un entorno de violencia y, bueno, estos adultos, ¿cuántos se habrán muerto sin denunciar?
y quedó ahí tapado, ¿no? Entonces también, como siempre, el tema de la fiscalización también es importante, que haya organizaciones que puedan escuchar a ese adulto, ¿no? También mayor, darle respaldo para que pueda buscar sus derechos o garantizarlos de forma segura, que no es tan fácil. ¿Y por dónde empezamos a destrabar este nudo? Yo creo que el tema tiene una cosa muy complicada y es lo que decía Andrés, funciona sobre todo, bueno, lo decíamos todos, en el ámbito intrafamiliar. Entonces, ¿hasta qué punto vos habilitás un dispositivo para que entre a las casas? O sea, es complicado. En todo caso, quizás se podría seguir el camino que se ha seguido con otras violencias, por ejemplo, con la violencia sexual. Sí, de género, claro. O sexual específicamente, ejemplo, claro. Lo que digo es que de la misma manera que las estadísticas no son fiables y la información está en esta etapa, tenés el mismo problema a la hora de intentar generar un dispositivo. Dependés de la acción del adulto mayor. Sí, de la A mí víctima. me preocupa bastante que, en general, cuando algo es malo y nos parece feo, y queremos decir que nos parece feo y no sabemos qué hacer, y cuando estamos tipo superados, lo que hacemos es agregarle o un delito penal nuevo o una agravante nueva. Estás hablando de la violencia delictiva, por ejemplo, en general. En casi todo. Claro, o sea, todo lo que me supera y no sé qué hacer y lo tengo en las manos, le agrego un agravante. Con el femicidio no sabía qué hacer, morían mujeres todo el tiempo, entonces, ¿qué hice? Le agregué un agravante. Después, ¿bajaron las comisiones de delito? No, pero no importa porque yo le dije a toda la sociedad que yo, legislador, entiendo que esto es terrible. Entonces, yo creo que en la medida de que... pasó incluso con la rapiña. Ponen el nombre que quieras, pero tiende a ocurrir con todo. Claro. Desde que el mundo es mundo, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto termina en, si no logramos buscar una alternativa más o menos razonable, social y de cierta viabilidad, terminamos en 20 minutos con un agravante de agresión física o psicológica todos o económica y al adulto no mayor. resolvimos nada. Ustedes me dirán cuánto cambia la estadística del año siguiente. Nada. Pero le dijimos a toda la sociedad que nos parece espantoso que le hagamos estas cosas. Bueno, pero eso está bien, eso es una señal importante de que toda la sociedad sepa que no se toleran algunas cosas. Eso también genera un círculo virtuoso, es decir, se toma conciencia, se pone en funcionamiento. Tiende a ser una suerte de placebo en los hechos. Claro. Así ocurre. ¿Qué hace? Da una suerte de sensación de solución, apaga el tema, lo saca de la discusión, porque de hecho pasó. Sancionamos la agravante de femicidio, el tema bajó. No bajó el tema. Bajó muchísimo en ese momento. La discusión bajó. ¿Bajó qué cosa? Bajó el fuego. Consideración pública. Claro, porque en el momento que sanciona el agravante, lo que hace es lograr calmar un poco el reclamo popular, que baja, por lo menos en su mayor momento, ¿verdad? Entonces, porque el sistema político le dio respuesta a un colectivo que la pedía. No digo que esté bien o esté mal, lo que digo es que a veces la señal de decir que algo es muy negativo termina siendo peor que dejar el problema fluir y que realmente tome su cauce. Capaz que no me estoy explicando bien. Creo que no siempre sancionar agravantes cumple la función que queremos que cumpla. O sea, la agravante o un delito lo que quiere hacer es tener aplicación práctica, no dar mensajes. Está para eso. Ahora, Denis, cuando tú decís que tiene que haber un cambio cultural en casi todos los grandes temas de la sociedad, tiene que haber un cambio. Sí, pero creo que incluso en eso del femicidio, está bueno que por lo menos empecemos a mirar el tema como un problema real. Por supuesto. Y no, porque ¿qué pasaba con el femicidio? No estamos hablando de eso, pero solo para puntuar. El crimen pasional. ¿Qué hacía también el crimen pasional? Que no era tipificado, todo bien, estaba en el Código Penal normalmente, pero también sacaba del ojo público, que es el mismo caso que pasa con la gente mayor. Bueno, es un problema con la abuela, los hijos sabrán cuidarla mejor. No siempre. Por eso, claro. Entonces, no es el caso, no soy abogada, pero no me parece que es el caso de tipificar como un mayoricidio o algo así, ¿no? Claro. Pero está bueno que cambiemos la mirada y digamos, bueno, es un problema público, de salud pública, y es de nosotros. No vamos a entrar a una residencia, pero capaz que podemos habilitar mecanismos para que ese adulto mayor, si se siente vulnerado, pueda llamar desde su celularcito del baño y decir, ¿sabes qué? Me golpearon hoy. Y que caiga un agente social, o que se haga algo. Sí, también se puede entrar en las residencias. O sea, en el caso de las residencias estás dando un servicio y que debe cumplirse de acuerdo a determinada reglamentación, determinadas condiciones. O sea, yo sí creo que hay una parte que tiene que ver con la fiscalización. Hay que ver cuánto de esta violencia ocurre en el ámbito de las casas de familia y cuánto ocurre en la gente que está institucionalizada. Por lo general, hay más violencia entre la gente que está institucionalizada. Ahí sí puede haber un papel del Estado en cuanto a... Y que a mí me parece... Yo creo que cuando uno se mete en cuestiones
legales, o sea, o modificar ley, es un último recurso. Yo no usaría nunca eso como una señal previa a la acción real. Me parece que vos tenés una herramienta que es el Estado y que le has dado vos determinadas potestades. Habría que utilizar todas. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Denise de que está bien visibilizar. Sin duda. Visibilizar y darle nombre y que eso sea un problema y no algo que pasa con los abuelos, como decía ella. Lo que me parece es que antes de modificar una ley o con agravar, sobre todo de generar esa inflación de penas, intentar solucionar el problema a través de las herramientas administrativas y legales de las que ya dispones. De hecho, por ejemplo, leyendo todo el tema de las casas casas de salud, ¿es correcta? No sé, residenciales. Residenciales. Bueno, ves que hay un gran desfasaje entre lo que deberían tener y lo que tienen. Sí. Es verdad que la legislación es más o menos reciente, creo que es de 2016, pero solamente, creo que no llega ni al 5% de los residenciales que operan que tienen las condiciones que supuestamente les exige el Ministerio de Salud Pública y el MIDES. Yo empezaría de entrada por ahí. O sea, ese trámite toma 3 meses. No puede tomar 3 meses. La gente que está ahí adentro, de repente, esos 3 meses pueden ser un infierno. No estoy diciendo que la violencia dependa de la revisión. Allí aparece otro problema que no sé si soluciona o no, o si está asociado o no a la solución, que es el de los costos, del precio de lo que cobran para estos residenciales, que muchas veces tienen más que ver con la hotelería, con lo que adentro pueden tener de otro tipo de servicio, ¿no? Ahora, me da la impresión también de que estamos dejando de lado todo lo que es la parte de vínculos y no solo de vínculos, sino que nos está pasando lo que le reprochamos a la sociedad, y es que vemos la parte del problema. Es decir, lo vemos como una carga que algo hay que hacer, en todo caso, porque somos personas de buenos sentimientos, pero no lo vemos como gente que tiene íntegramente vigentes sus derechos y su dignidad. Totalmente. Y tiene muchísimas cosas para aportar, que no son las de una persona más joven, pero son las que son. Yo creo que eso no depende de un tema de edades, depende de un tema también de salud, que no siempre acompaña las edades. Sí. A veces es antes, a veces es después, pero evidentemente la persona que se torna vulnerable no es por la edad que tiene, sino más bien por cuestiones de salud. Y es cuando empieza a depender de terceros que empezamos a tener algunos problemas. Ahí incluso puede haber una colaboración hasta social. Recordemos que no es necesario ser la víctima de una acción de violencia para poder denunciarla. O sea, si yo soy el vecino de una persona mayor que todos los días es torturada por alguno de sus parientes, yo puedo hacer esa denuncia como lo puedo hacer en un caso de violencia intrafamiliar de cualquier tipo. Después veremos en qué queda según cuánto se confirme o no, pero incluso tampoco es tan necesaria que la denuncia sea hecha de parte de la víctima. Naturalmente es de mucho más fuste si la hace la propia víctima. Claro. Pero todos tenemos un rol social de mirar para un costado o de intervenir en casos en que podamos hacerlo. Yo creo que la división no es tanto entre gente mayor y no mayor, sino entre gente más vulnerable y no tan vulnerable. El Código Penal no prevé, yo no recuerdo ahora bien, no sé si es específicamente para el delito de homicidio. Sí. Prevé, ¿no? Que si la víctima está en condiciones Pues son agravantes genéricas, ¿no? Genéricas. O sea, claro, para todos los delitos. No necesariamente de repente para un delito específico. Claro. En el caso del homicidio prevé la alevosía, o sea, son casos en que yo... Es una agravante genérica del Código Penal. No, el Código tiene agravantes genéricas y tiene agravantes específicas por delito. Por ejemplo, para el homicidio tiene varias que son específicas para el homicidio. Entre ellas la alevosía. Si yo mato a alguien que está absolutamente indefenso, haciendo caudal de su absoluta indefensión, puedo llegar a tener una agravante muy pesada que es la alevosía, por ejemplo. Claro. También el abuso de la superioridad de mi parte también tiene una cuestión genérica. Pero eso rige para otro tipo de delitos. En este caso solo para el homicidio, pero, por ejemplo, podría haber un delito contra un adulto mayor que no sea homicidio y pueda estar agravado por alguna agravante genérica. No hay hoy una agravante específica vinculada a los adultos mayores. Yo creo que igual... Pero podría aplicarse a alguno de los agravantes genéricos. Sí, un montón. Claro, un montón. Aplican a todos los delitos. Por eso digo que no es tan necesario generar nueva legislación con lo que ya hay. Que no es que no esté castigado. Creo que iría más por un lado de mensaje que por un lado de estricto castigo. Porque castigado ya está. Claro, está bien, pero... Lo que no parece haber es como no emerge de manera suficiente, si las proporciones de las que estamos hablando son reales, un caso cada 24 que se ha denunciado es un disparate. O sea, hay un iceberg enorme de violencia ahí abajo que no es difícil llegarle, porque a través de las herramientas legales muy difícilmente vas a llegar. Lo cual me parece que
debería llevarnos a intentar entrar por otro lado, claro. Antes que por construir agravantes específicos o lo que sea. Pero ¿no? cuestiones de educación mismo, de cómo yo le explico hoy a un niño en escuela o liceo, de cómo se trata a un adulto mayor, cómo se trata a un igual, cómo se trata a cualquier persona. A través del ejemplo, primer medida, ¿no? Porque también lo que pasa es que, por ejemplo, yo estaba pensando en las casas, los hogares más vulnerables, por ejemplo, que es muy común que la abuela cuide los nietos para que la mamá vaya a trabajar, sobre todo los monoparentales. Ese deterioro de la relación se da muy al fin, después que la abuela ya no puede más cuidar los gurises, o después que los niños ya son grandes. Entonces, está muy vinculada a la utilidad. Sí. Nosotros somos una sociedad que no somos de cuidado. No por azar las que cuidan son las mujeres. No por azar ahora el cuidado está siendo más organizado de forma que las mujeres puedan compartir el cuidado. No somos una sociedad que cuida, no nos gusta cuidar. Nos gusta, no nos sirve más, chao, para afuera. Entonces, eso también... Por ejemplo, ¿no? Capaz que vos, ¿sabés que tengo tu madre mayor y tengo un vea... matiz con eso que está diciendo Denise, porque a veces nos flagelamos con cosas y no visualizamos que en comparación con otras sociedades, conozco casos en Europa nórdica que tienen jubilaciones que perfectamente les da para vivir muchos años, pero que nadie los va a visitar. Es decir, bueno, el adulto se fue, se instaló en su hogar y se terminó, nadie va a visitar al abuelo ni al bisabuelo, es como que quedó allí, o en todo caso van para el día del cumpleaños, ¿no? Y acá me parece que todavía tenemos un compromiso afectivo en términos generales mayor. Un vínculo, más mediterráneo. Más mediterráneo, podemos llamarle mediterráneo, sí, ahí está. Más afectivo. No, eso está bueno porque por lo menos ¿no? equilibra un poco, balancea lo otro, que sí son las condiciones económicas. Veíamos acá en una nota de la diaria, 110.000 pesos, una cama mensual con todos los cuidados de la alimentación. Una locura. ¿Cuál es el porcentaje de la población uruguaya que puede pagar a su padre, su madre? ¿Cuántos jubilados podrían pagar ellos pesos? Un jubilado no puede directamente. Entonces... incluso te digo, para final, digamos, fíjate que hoy en día las poblaciones vulnerables son las más vulnerables a las problemáticas más grandes de la sociedad. Por ejemplo, por ir a algo puntual, en materia de inseguridad, el grado de vulnerabilidad del adulto mayor jubilado en materia de delito es mucho mayor, claro. Mucho mayor. O sea, está mucho más propenso a que lo roben, mucho más propenso a que le pasen cosas. Sí, entonces, topamientos, todo, robos, hurtos. Entonces, evidentemente, los problemas que la sociedad identifica como los más importantes, para alguien más vulnerable, son mucho más importantes. Por eso es que en algún punto me parece que visibilizar es el paso 1 y el paso 2 es tratar de entrarle con cierta franqueza y no tanto, che, qué horrible hay que hacer. Porque termina siendo un poco siempre eso. Sí. Bueno, muchas gracias a los tres por acompañarnos, ¿eh? A ustedes, como Fernando, Denise, Andrés, gracias, ¿eh? Bueno, nos vamos a la pausa. Ya viene Julio María Sanguinetti, precandidato a la presidencia por el Partido Colorado. En Óptica Brioso le ofrecen atención personalizada, excelentes precios y una gama de productos muy importantes. Si estás necesitando multifocales, tenemos la siguiente promoción. Multifocal Freeform orgánico con antirreflejo, con armazón incluido, desde 7.490 pesos. Seguinos en redes sociales y entérate de las novedades y promociones que Óptica Brioso tiene para vos. Consulta en nuestros 3 locales, en Montevideo, San José 1260, teléfono 2902-5051 o en opticabrioso@gmail.com. En Ciudad de Canelones, 33.518, teléfono 433-235-06 y Valle y Ordóñez, 161, teléfono 433-397-57. Óptica Brioso, es servicio diferencial.